¿Te imaginas que un policía, sin saber quién eres, te apunte con un arma y se burle de tu placa del servicio secreto, solo para terminar el esposado minutos después? ¿Cómo reaccionarías? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a un oficial que subestimó a la persona equivocada, un hombre llamado Marcus. Marcus, un agente especial del servicio secreto con más de una década de impecable trayectoria, caminaba con paso tranquilo, disfrutando del raro momento de ocio en su día libre. Iba vestido con una camisa polo de algodón de color azul marino, unos vaqueros bien ajustados y zapatillas deportivas limpias, un atuendo informal que ocultaba la disciplina y el entrenamiento que definían su vida. Llevaba unas gafas de sol de aviador y en su mano, una pequeña bolsa con un café recién comprado. Se dirigía a su coche, un sedán discreto, aparcado a la vuelta de la esquina. De repente, un coche patrulla de la policía local, con las luces destellando sin sirena, se detuvo bruscamente a su lado. Dos oficiales, un hombre blanco corpulento y una mujer más joven, también blanca, salieron del vehículo. El oficial corpulento, de unos 50 años, con una barba canosa y una mirada de desprecio, se acercó a Marcus con una mano ya en la funda de su arma. «Manos arriba, señor, ahora mismo», espetó el oficial, su voz llena de autoridad, pero con un matiz de agresividad innecesaria. La oficial más joven, en cambio, parecía más cautelosa, observando la escena con una ligera vacilación. Marcus, un profesional entrenado para reaccionar bajo presión, levantó lentamente las manos, mostrando las palmas abiertas. «Oficial, ¿hay algún problema? Soy un agente federal fuera de servicio. Puedo mostrarle mi identificación». Su voz era calmada, controlada, una característica que había perfeccionado en situaciones de alto estrés. El oficial corpulento, cuyo nombre en la placa indicaba oficial Miller, ignoró sus palabras. Sus ojos, fríos y evaluadores, recorrieron a Marcus de pies a cabeza. ¿Un agente federal? Claro. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos. Baja esas manos lentamente y saca tu identificación con solo 2 dedos, bien a la vista. Un grupo de transeúntes, atraídos por la conmoción, comenzaron a detenerse, formando un pequeño círculo de espectadores curiosos. ¿Alguna vez te has sentido juzgado y desestimado por tu apariencia, sin que se te dé la oportunidad de demostrar quién eres? Es una experiencia frustrante, ¿verdad? Marcus, con una mezcla de sorpresa y creciente indignación, obedeció, sus movimientos tan fluidos y precisos como siempre. Con 2 dedos, sacó su cartera de la parte trasera de su pantalón. Abrió la cartera y, con la misma calma, deslizó su placa dorada del Servicio Secreto de los Estados Unidos. La placa brillaba bajo el sol de la tarde, el águila bicéfala y el escudo distintivo inconfundibles. El oficial Miller se acercó, tomó la placa de Marcus con una mano y la sostuvo a la luz. La miró fijamente, luego una sonrisa sarcástica se extendió por su rostro. No era una sonrisa de reconocimiento, sino de burla. Su mirada se fijó en la placa, luego en Marcus y finalmente en los transeúntes que observaban. «Servicio secreto», dijo el oficial Miller, su voz se elevó deliberadamente para que todos pudieran oír. Soltó una carcajada fuerte y despectiva, tan resonante que hizo eco en los edificios cercanos. La oficial más joven a su lado se encogió, una expresión de incomodidad evidente en su rostro. «Claro que sí. Y yo soy el jefe del FBI, que vas a proteger, el robo de carritos de la compra, o quizás estás cuidando a algún rapero famoso en su barrio. Una placa falsa, amigo. Baja las manos. Ponlas detrás de la espalda, estás bajo arresto por suplantación de identidad de un oficial federal y por alteración del orden». La burla del oficial Miller fue un golpe directo al orgullo de Marcus. No solo estaba siendo profile racialmente, sino que su identidad profesional, por la que había trabajado incansablemente y sacrificado tanto, estaba siendo públicamente denigrada y ridiculizada. Las risas y los cuchicheos de algunos curiosos, que no distinguían entre la autoridad real y la arrogancia policial, se sumaron a la humillación. Este no era un simple error, era una afrenta deliberada, un acto de poder ejercido con malicia. Marcus sintió la ira arder en su interior, pero su entrenamiento le impidió reaccionar impulsivamente.
Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo observado y que un solo error podría tener consecuencias devastadoras. Si estuvieras en los zapatos de Marcus, ¿cómo habrías manejado esta situación de humillación pública y desprecio? Comparte tus pensamientos en los comentarios usando almohadilla justicia. Justo cuando el oficial Miller extendía la mano para esposar a Marcus, un sonido familiar y autoritario resonó por la calle. Oficial Miller, deténgase, no haga un movimiento más. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente de la voz. Un convoy de 3 vehículos negros blindados se detuvo a pocos metros. Del primer coche, un hombre alto y distinguido de unos 60 años, vestido con un impecable traje oscuro, salió rápidamente. Era director Thomas Hayes, el director del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia contenida. Tras él, salieron otros agentes del Servicio Secreto, también en trajes discretos, sus miradas fijas en la escena, sus manos preparadas. El oficial Miller palideció. La sonrisa de burla se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de puro terror. Reconoció al director Hayes de las reuniones y simulacros de seguridad conjuntos. La oficial más joven, por su parte, se quedó paralizada, sus ojos abiertos de par en par. El director Hayes se acercó, sus pasos firmes y resonantes. Oficial Miller, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está deteniendo a uno de mis agentes especiales? Su voz, aunque no era un grito, llevaba el peso de su autoridad y experiencia, una reprimenda que hizo temblar el aire. El oficial Miller tartamudeó, intentando formular una explicación. Ese señor. Él, pensamos que era un impostor. Dijo que era del servicio secreto, pero su voz se fue apagando, las palabras atascadas en su garganta mientras el director Hayes lo miraba con una frialdad gélida. La farsa se había desmoronado en un instante. El director Hayes tomó la placa de la mano temblorosa del oficial Miller. La observó un momento, luego la extendió hacia Marcus con respeto. «Agente Thorne, ¿se encuentra bien?» Marcus asintió, su expresión aún tensa, pero con un atisbo de alivio. «Sí, señor director». Solo un poco, sorprendido. El director Hayes se giró hacia el oficial Miller, su voz ahora baja y peligrosa. «Oficial, este es el agente especial Marcus Thorne, uno de mis agentes más condecorados, responsable de la seguridad de múltiples dignatarios y de la familia presidencial en más de una ocasión. Su placa no es falsa. Lo que usted ha hecho aquí hoy es una vergüenza para el uniforme que lleva y un abuso de su autoridad». Los susurros entre los transeúntes se hicieron más fuertes, susurraban sobre lo que había pasado. La humillación pública que había infligido el oficial Miller se revertía ahora sobre él, multiplicada. «Ahora mismo, agente Thorne, ¿puede verificar que está en su día libre y que no está en ninguna operación encubierta que deba ser protegida?», preguntó el director Hayes, su mirada inquisitiva. «Sí, señor. Estoy en mi día libre». «Acababa de salir de la cafetería para tomar un café», respondió Marcus, indicando la bolsa que aún sostenía. El director Hayes asintió. Se giró hacia el oficial Miller, su voz ahora gélida. «Oficial Miller, lo que acaba de suceder será informado de inmediato. No solo será investigado por perfil racial y abuso de autoridad, sino que esta noche, usted está relevado de su servicio. No volverá a llevar ese uniforme. Agentes, esposen a este hombre». 2 agentes del servicio secreto se movieron rápidamente, y antes de que el oficial Miller pudiera reaccionar, sus manos fueron esposadas a su espalda. La ironía era palpable, el mismo oficial que había amenazado con esposar a Marcus, ahora era el quien estaba esposado. ¿Qué piensas de este giro de los acontecimientos? ¿Crees que la justicia siempre encuentra su camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Marcus Thorne, a pesar de su posición y respeto actuales, había caminado por un camino sembrado de traición, rechazo y abandono. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien lo abandonó a él y a su madre cuando era muy pequeño. Esa herida de abandono forjó en él una necesidad de probar su valía, de ser indispensable. Más tarde, en la universidad, una beca crucial para sus estudios fue revocada misteriosamente en su último año.
Un golpe devastador que sospechó fue el resultado de intrigas y prejuicios raciales de un administrador con el que tuvo un enfrentamiento. Tuvo que luchar para terminar sus estudios, trabajando en varios empleos para pagar la matrícula. Pero la traición más amarga vino de su mejor amigo de la infancia, Daniel. Habían crecido juntos, compartiendo sueños y secretos. Cuando Marcus fue aceptado en la Academia del Servicio Secreto, un logro que Daniel envidiaba secretamente, Daniel, por celos y resentimiento, difundió rumores maliciosos sobre Marcus, insinuando que había hecho trampa en sus exámenes de ingreso y que su admisión se debía a cuotas raciales. Estos rumores casi le cuestan su puesto en la academia, sumiéndolo en una profunda sensación de traición y soledad. La fofoca, como siempre, había sido una herramienta cruel de destrucción. Marcus sintió el peso de esa traición, un abandono emocional de alguien que juró ser su hermano. Cada rechazo, cada traición, cada humillación, lejos de destruirlo, forjó a Marcus. El abandono de su padre lo hizo autosuficiente, la pérdida de la beca lo hizo más ingenioso y resiliente, y la traición de Daniel, aunque dolorosa, lo llevó a confiar aún más en su propio juicio y a construir su valía sobre cimientos inquebrantables. Comprendió que la adversidad no era un castigo, sino un crisol que purificaba el espíritu. Se dedicó a su entrenamiento en el servicio secreto con una ferocidad inaudita. Sus mentores rápidamente reconocieron su excepcional talento, su aguda inteligencia y su inquebrantable ética de trabajo. No solo superó los desafíos físicos, sino que también demostró una capacidad estratégica y una lealtad inquebrantable. Se convirtió en un agente modelo, el tipo de persona en la que el servicio secreto depositaba su total confianza, ascendiéndolo rápidamente en los rangos. Marcus nunca olvidó de dónde venía, y siempre mantuvo una humildad que contrastaba con su impresionante currículum. La sabiduría que adquirió fue que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de curarse de ellas y seguir adelante. La caída del oficial Miller fue meteórica y pública. La historia de su encuentro con el agente Thorne se filtró a los medios, convirtiéndose en un escándalo nacional. La discriminación, el abuso de autoridad y la arrogancia de Miller fueron expuestos sin piedad. Fue despedido de la fuerza policial, enfrentó cargos y, como resultado, perdió su pensión y su reputación. La humillación que había infligido a Marcus se le devolvió con creces. Pero aquí viene el plot twist final, el que une todas las piezas. El oficial Miller no era solo un oficial cualquiera. Su padre, un influyente jefe de policía, había sido el mentor del administrador universitario que le revocó la beca a Marcus. El padre de Miller, un hombre conocido por su nepotismo y prejuicios, había presionado al administrador para que retirara la beca de Marcus, buscando obstaculizar el ascenso de un joven negro que consideraba una amenaza para el statu quo. Y el golpe maestro, la oficial más joven que estaba con Miller, la que parecía incómoda, era la hermana de Daniel, el amigo que traicionó a Marcus. Ella, habiendo presenciado la escena y atormentada por la culpa de las acciones de su hermano en el pasado, se puso en contacto en secreto con el director Hayes. Ella había escuchado a su hermano confesar cómo había saboteado a Marcus en la academia. El director Hayes, que ya había estado investigando patrones de conducta problemáticos del oficial Miller y los lazos de su padre con ciertos incidentes de discriminación en el pasado, utilizó la información de la oficial para armar el caso. El caso de Miller fue llevado ante un tribunal federal. El juez a cargo del caso era nada menos que el agente especial Marcus Thorne, quien, en un giro de carrera previamente confidencial y aún no anunciado públicamente, había sido nombrado juez de un tribunal federal especial para casos de abuso de poder tras un proceso de selección altamente secreto. La mirada en el rostro del oficial Miller cuando vio a Marcus Thorne sentado en el estrado, el martillo en la mano, fue de absoluta incredulidad y terror. El karma había completado su círculo. Marcus, con la misma calma y profesionalismo que lo definían, presidió el caso, demostrando que la verdadera justicia no se busca con la ira, sino con la imparcialidad y la firmeza. La vida, a veces, nos devuelve lo que sembramos, y en el caso de Marcus, la siembra de perseverancia y justicia había cosechado una victoria inmensurable. ¿Crees que el destino tiene sus propias formas de equilibrar la balanza? Deja tu opinión en los comentarios.
Esta historia nos recuerda que, a menudo, las mayores pruebas de nuestra vida no son obstáculos, sino escalones. La traición, el rechazo y la humillación pueden ser heridas profundas, pero también son la forja donde se templa el carácter. La historia de Marcus Thorne es un testimonio de la resiliencia humana, de cómo la dignidad y la perseverancia pueden desmantelar incluso las estructuras más arraigadas de prejuicio. Me gustaría saber qué piensas de la historia de Marcus. ¿Qué te llevas de su experiencia? ¿Crees que la justicia se hizo plenamente? Comenta abajo tu opinión. Y si quieres saber más sobre cómo Marcus usó su posición para cambiar el sistema, comenta parte 2.